Vamos a cenar a un restaurante elegante esta noche, declaró Eric triunfante, reclamando la reservación que había hecho para la celebración de papá, para sorpresa de sus suegros. Pero una casa de padre soltero como la tuya no es adecuada para una cena elegante, añadió, dudando de nuestra capacidad para encajar. A pesar de su escepticismo, decidí confrontar a Eric con una dosis de realidad. ¿Te das cuenta que esta es la casa de mi hermano?, le interrumpí. Soy Elizabeth, tengo 27 años y trabajo en una oficina. Mis padres se separaron cuando era pequeña, y papá me crió solo. Su divorcio fue consecuencia de su naturaleza adicta al trabajo, lo que hizo que mamá se sintiera descuidada y finalmente llegara a su límite. Cansada de esperar, finalmente dijo, libérame, con lágrimas en los ojos. Papá, cargado de culpa, admitió su culpa, echándose la culpa por depender demasiado de ella. A pesar de su separación, papá siempre me priorizó, nunca faltó a un evento escolar ni a una ocasión especial. Me protegió de los comentarios insensibles sobre nuestra familia de un solo padre con su amor inquebrantable. Después del divorcio, mamá y yo mantuvimos contacto esporádico, pero su nuevo matrimonio y familia hicieron que nuestra relación se tensara, lo que llevó a una extraña separación. Papá, por su parte, se jubiló anticipadamente para concentrarse en disfrutar de la vida. Había sacrificado tanto por mí, y yo quería que se dedicara a sus pasiones. Luego, hace 2 años, me casé con Eric, un hombre que me presentó una amiga. Papá lo aprobó completamente y sus suegros me recibieron con calidez. Pero cuando Eric sugirió que nos mudáramos a la casa de su familia, dudé. Mis 2 padres ya estaban envejeciendo, y la idea de estar lejos de papá me preocupaba. Llámame si pasa algo, me instó, asegurándome que estaba lo suficientemente saludable para vivir solo, dejando atrás cualquier culpa que pudiera sentir por dejarlo, y con su bendición a regañadientes, acepté mudarme con la familia de Eric, sabiendo que papá siempre estaría a una llamada de distancia. Sin embargo, apenas unas semanas después de mudarme, comencé a arrepentirme de mi decisión. Eric y sus padres, a quienes inicialmente pensé que eran amables, cambiaron drásticamente su comportamiento hacia mí. Empezaron a tratarme como una sirvienta, asignándome todas las tareas del hogar, cocinar, lavar la ropa y limpiar, mientras ellos no hacían nada. Cuando le pedí ayuda a Eric, su respuesta fue despectiva. Estoy cansado del trabajo. El trabajo de la casa es el de una esposa, ¿no? Mis protestas sobre mi propia carga de trabajo cayeron en oídos sordos. Te casaste conmigo, así que debes estar dedicada a mí y a mis padres, me respondía Eric. Volver a casa exhausta del trabajo solo para enfrentarme a una interminable lista de tareas era abrumador. Pero no solo eran las tareas, la madre de Eric, Mary, me atormentaba sin cesar. Dejaba caer comida a propósito para ensuciar el piso o se quejaba por el más mínimo polvo. Este lugar está sucio, ¿sabías?, me ordenaba limpiar. Después de decirme esto, dejaba ropa sucia por toda la casa para que la recogiera, y después de que la lavaba y la doblaba cuidadosamente, la pateaba para desordenarla. Además, Mary solía hacer comentarios despectivos sobre el hecho de que provenía de una familia de padre soltero. No sabes hacer las cosas bien porque no creciste en una familia adecuada, decía. Qué lamentable. Es increíble que puedas mantener un empleo. La empresa debe estar ciega para contratar a una mujer tan de bajo rango. Es culpa de tu papá como te crió. Escuchar tales insultos sobre papá me hacía querer explotar, pero lo peor era que mi suegro, John, y Eric no hacían nada para intervenir. Lejos de apoyarme, John me miraba con desdén, mientras Eric se unía a Mary para burlarse de mí. Tienes razón, mamá, no tienes ninguna gratitud hacia nosotros, por eso ella es fría contigo, decía Eric con desdén. Una mujer de una familia disfuncional como la tuya habría quedado en el estante si no me hubiera casado contigo. Apenas tienes méritos además de trabajar y hacer las tareas del hogar, pues hazlas bien. Ni se te ocurra pedir que compartamos las tareas. Es tu rol como esposa. Y poner excusas como estar cansada del trabajo es completamente inaceptable. No lo permitiré, dictaba. Cuando intentaba discutir o negarme, el humor de Eric cambiaba visiblemente, y comenzaba a tratarme como si fuera invisible. ¿Cómo te atreves, como esposa, a hacerme quedar mal?, gritaba excesivamente. Luego Mary intervenía, aumentando la tensión. No estreses a Eric cuando está cansado, decía, empeorando las cosas para mí. Algunos de los muebles de la casa de los suegros fueron comprados con mi dinero, coaccionada para comprarlos. Me llevaron abruptamente a una tienda de electrónicos y me forzaron a comprar bajo presión pública, cediendo para evitar una escena. Cumplí. El acoso no terminó ahí.
Incluso cuando traté de visitar a mi familia para Navidad, me lo impedían. Ahora eres nuestra esposa. Enfócate en nuestros preparativos. Necesitamos una fiesta y una limpieza a fondo. Tu papá está solo, no le importará mucho, ¿verdad? Tenemos otros familiares que atender, insistían. Cuando insistí en ir a casa, respondieron de manera infantil, derramando jugo sobre mi ropa empacada, escondiendo mis zapatos y emitiendo quejas y acosos diarios. A regañadientes, abandoné la idea de regresar a casa, incapaz de revelar la verdad, simplemente dije: la casa de los suegros está ocupada con los preparativos de Navidad, así que me quedaré aquí a ayudar. Lo siento, no puedo regresar. Papá no me culpó. Entonces no se puede evitar, aceptó con gracia. No te preocupes por eso, está más ocupado allá con más gente. Puedo manejarme solo, así que está bien. Me consoló. La tiranía constante de Eric me hizo contemplar seriamente el divorcio, pero me preocupaba cómo decírselo a papá, quien estaba completamente feliz con mi matrimonio, sin lastimarlo. En el segundo año de este tumultuoso matrimonio, papá cumplió 60 años. Hice una reservación en secreto en un restaurante elegante para su celebración, anticipando quejas de Eric y sus padres. Simplemente les dije que tenía que regresar a casa brevemente. Gruñeron, pero aceptaron a regañadientes cuando prometí que solo sería por el día. Al enterarse de la reservación, papá se alegró enormemente. Soy tan afortunado de tener una hija tan maravillosa. Muchas gracias. Escuchar a papá expresar su gratitud me hizo increíblemente feliz. Pero nunca imaginé que ocurriría tal incidente. Al entrar al restaurante e informar al personal sobre nuestra reservación, nos encontramos con una revelación impactante. ¿Una reservación para 2? Hay 3 personas que afirman ser familiares ya sentadas allí, nos informó el personal. Confusa, fui a ver la mesa reservada, solo para encontrar a Eric y los suegros sentados allí. Eric me vio y sonrió con una sonrisa arrogante. Qué lástima, no puedes engañarnos y cenar elegante solo con ustedes, dijo. Los suegros ni siquiera nos miraron, disfrutando del banquete que aparentemente habían pedido para ellos. Papá, al ver a Eric y los suegros, miró de un lado a otro entre nosotros, claramente confundido. Solo había visto el lado agradable de Eric y los suegros, así que su confusión era comprensible. Eric, sospechando algo por mi actitud alegre al regresar a casa, había husmeado en mi teléfono móvil. Se enteró de la celebración del 60 cumpleaños en el restaurante de lujo y lo hizo su primera prioridad para pedir los platillos por adelantado. Eric comenzó a burlarse de nosotros con una expresión triunfante. La gente de hogares pobres y de padre soltero como tú no pertenece a los restaurantes elegantes. Conoce tu lugar. Déjanos disfrutar de los platillos aquí. Agradécele que te dejemos esto. Ustedes deberían ir a algún bar barato. A pesar de las miradas molestas de los otros comensales por la voz alta de Eric, él permaneció ajeno, empapado en una sensación de superioridad. Al lado de papá, se quedó boquiabierto por la audacia de Eric. Yo estaba al borde de la desesperación. Sabía que Eric y su familia eran egoístas, pero nunca imaginé que llegarían a tan bajos niveles de descaro. Mi enojo alcanzó su punto máximo al ver cómo arruinaban la celebración especial del 60 cumpleaños de papá. Contuve el impulso de estallar hasta que Eric gritó, y con calma, le di un hecho mientras él se sentaba con una sonrisa de suficiencia. Este es el lugar de mi hermano. Él nos invitó aquí para celebrar el cumpleaños de papá. Con mis palabras, Eric, que estaba triunfante, y los suegros indiferentes, se quedaron congelados. Mi hermano, que había estado escuchando toda la conversación desde la parte de atrás del restaurante, apareció con una expresión de desagrado extremo. Lo había tomado mamá durante el divorcio, pero a diferencia de nuestra madre distanciada, él ha mantenido y valorado su relación con papá y conmigo. Mi hermano es dueño del restaurante y fue quien sugirió celebrar el 60 cumpleaños de papá aquí. No había asistido a la boda por trabajo, pero había visto las fotos, así que reconoció a Eric. Inicialmente pensó que Eric y los suegros que se sentaron en la mesa reservada formaban parte de la celebración con papá. Al ver a Eric burlándose de mí y de papá, y a los suegros sin corregirlo, mi hermano se enfureció. ¿Cómo te atreves a hablarle así a mi hermana y a papá? Lamento haber sido considerado solo porque eres familia de Emily. ¿Así la tratas siempre? Preparé este asiento para el deseo de mi hermana de celebrar a papá, no para personas que lo secuestran solo por una comida gratis. Celebraremos el cumpleaños de papá y el de mi hermana otro día. Ustedes pagarán lo que comieron. Eric y su grupo comenzaron a poner excusas, pero mi hermano los dejó a cargo del personal y nos llevó a papá y a mí afuera. Lamento haber dejado entrar a esas personas al restaurante y arruinar la celebración.
lo voy a compensar. Nos pidió disculpas. En el camino a casa, le expliqué a papá todo el maltrato de Eric y los suegros. Después de escuchar en silencio, papá dijo: si no eres feliz en tu matrimonio, no tiene sentido. No te preocupes por mí, regresa a casa. Así que no regresé a la casa de los suegros, sino que fui directo a mi propio hogar. Poco después, mi hermano me llamó para informarme sobre Eric y los suegros. Habían hecho un escándalo por la cuenta, pero pagaron a regañadientes cuando se les amenazó con la intervención de la policía. Minutos después, Eric llamó. ¿Dónde estás? Nos has avergonzado. Envía el dinero que pagamos, gritó. Entonces no voy a pagar ni un centavo. Ya terminé contigo, y nos vamos a divorciar. He reunido evidencia del acoso, así que prepárate, respondí firmemente. Había estado recopilando pruebas del acoso de Eric y los suegros, que nunca sospecharon. Según un abogado que consulté, las compras forzadas y otras explotaciones financieras eran suficientes para demostrar abuso psicológico. Al darse cuenta de que hablaba en serio sobre el divorcio, Eric entró en pánico. Nadie más que yo se casaría con una mujer de una familia de padre soltero. ¿Quieres molestar a papá?, amenazó. Me burlé. Papá dijo que mi felicidad es lo más importante. Prefiero estar con el que cuidar de tipos como tú, respondí. Aún así, Eric advirtió: te vas a arrepentir de esto, piénsalo bien. Pero colgué y seguí con los preparativos para el divorcio. Eventualmente, Eric y yo nos divorciamos. Estaba reacio por la imagen social, pero finalmente cedió. A medida que nos acercábamos al tribunal, conseguí pruebas sustanciales de abuso psicológico, asegurando que obtuviera una buena liquidación en el divorcio. Además, durante la distribución de bienes, tomé los muebles que había comprado para la casa de los suegros, ya que tenía el derecho legal como compradora. Los suegros intentaron quejarse, pero mi abogado simplemente dijo: el comprador tiene naturalmente el derecho de posesión, dejándolos derrotados. Unos meses después de regresar a la casa de mis padres, Eric se comunicó, queriendo reconciliarse, aparentemente, el día que detonó nuestro divorcio en el restaurante. El jefe de Eric y sus colegas estaban allí para una celebración de trabajo. Escucharon todo lo que le dijo a papá y a mí. El jefe de Eric, que había tenido dificultades creciendo en un hogar de padre soltero, se decepcionó de los comentarios despectivos de Eric sobre los hogares de padre soltero. Eric perdió su estatus y cualquier posibilidad de ascenso en el trabajo. Además, sus colegas difundieron la historia, y ahora era visto con desdén en la empresa. Los problemas no se limitaron a la empresa. La casa de los suegros también se volvió caótica. Antes de nuestro divorcio, Eric y los suegros me asignaron todas las tareas del hogar, y después del divorcio, los suegros, arraigados en la pereza, discutían sobre quién debería hacer las tareas. Eric estaba siendo presionado por los suegros para comprar nuevos muebles para reemplazar los que tomé y contribuir más financieramente. Me equivoqué, Elizabeth. Aproveché demasiado de tu bondad. Realmente he reflexionado y quiero empezar de nuevo, rogó Eric por la reconciliación, pero mis sentimientos se habían enfriado considerablemente. Probablemente enfrentaba más presión para hacer tareas en la casa de los suegros y quería que volviera para retomar mi papel de ama de casa. Tal vez también estaba tratando de descargar algunas de las demandas financieras de los suegros sobre mí. Así que rechacé firmemente su propuesta. De ninguna manera, no volvería contigo ni aunque me pagaras. Puedo ver cómo te cambiarías de nuevo y me explotarías una vez que estemos casados. Fui tonta por no divorciarme antes de ti. Si no fuera por preocuparme por papá, tal vez el 60 cumpleaños de papá no habría sido arruinado. Ahora estamos divorciados, extraños. Si vuelves a contactarme, consultaré a mi abogado. Colgué el teléfono. Tal vez mi mención de un abogado hizo que Eric no intentara más reconciliarse conmigo. Ahora vivo feliz en casa con papá, y mi hermano visita de vez en cuando, trayendo regalos. Su esposa está embarazada, y él parece verdaderamente feliz. Papá y yo esperamos con ansias al bebé. Aunque no estoy considerando el matrimonio por ahora, si surge la oportunidad, me aseguraré de elegir más sabiamente. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Mantente sorprendido. Había gastado la asombrosa cantidad de $200,000 en Kenny, y aún así, ni siquiera se molestó en presentarse al funeral de mi madre. Luego, de la nada, se fue al extranjero sin previo aviso. Una sola pregunta ardiente me perseguía: ¿qué había hecho con una suma de dinero tan enorme? Al recordar, pensé en el gran piano que alguna vez estuvo en nuestra casa. Era una pieza preciada, llena de valor sentimental. Cuando lo vendí, esperaba un precio decente, pero me sorprendió cuando obtuve la increíble cantidad de $200,000.
Lo que no me di cuenta en ese momento fue que Kenny, por error, creía que el piano le pertenecía, aunque yo tenía todos los derechos de herencia sobre la propiedad. El piano había sido originalmente un regalo de nuestro abuelo para mi hermano, quien lo había dejado en casa debido a su tamaño. Como profesor de piano, mi hermano tenía un gran apego a él, y se habría indignado al saber que lo vendí sin su consentimiento. Cuando le dije a Kenny que vender el piano había sido un error y que debíamos compensar a mi hermano, simplemente me colgó el teléfono. Mi nombre es Rachel Snyder. Soy una oficinista de 45 años de una familia distinguida, con un linaje que se remonta a la época colonial. Aunque anhelaba independencia, las obligaciones familiares me presionaban para encontrar un esposo que continuara con nuestro apellido. Inesperadamente, esa persona resultó ser Kenny, quien era 10 años menor que yo. Lo conocí en un evento para solteros, donde su naturaleza tranquila y reservada parecía el contraste perfecto para mi familia, que tenía un carácter fuerte. A medida que avanzaba nuestra relación, tuve que ser sincera sobre mi madre, que estaba postrada en cama y requería cuidados constantes tanto de mí como de mi cuñada, Catherine. Para mi sorpresa, Kenny aceptó la situación sin problemas. De hecho, incluso me propuso matrimonio, insistiendo en que estaba dispuesto a ayudar con el cuidado de mi madre. Su amabilidad me conmovió profundamente, especialmente porque trabajaba como maestro de guardería. Sin embargo, apenas unos meses después de casarnos, anunció que quería renunciar a su trabajo. Cuando le pregunté por qué, suspiró con arrepentimiento. Rachel, lo siento, los padres en la guardería son demasiado exigentes, se la pasan quejándose, y ya no lo soporto. Quería apoyarlo, pero su naturaleza tímida, combinada con el hecho de que ya estaba involucrado en el cuidado de mi madre, me dejó sin palabras. Para complicar más las cosas, yo tenía 3 meses de embarazo y, por el bien de nuestro hijo, decidí ser comprensiva. Mirando hacia atrás, me arrepiento profundamente de esa decisión. Una noche, después de ducharme y dirigirme a la habitación, escuché a Kenny susurrando por teléfono. Sus palabras me helaron la sangre. Me di cuenta de que me había estado mintiendo. No solo había renunciado a su trabajo, en realidad llevaba 2 años desempleado y me había engañado deliberadamente. Por la forma en que hablaba, era evidente que veía nuestro matrimonio como una oportunidad de oro, creyendo que había tenido suerte al casarse con alguien de una familia adinerada. La traición me destrozó, pero dudé en enfrentarlo de inmediato. La salud del bebé era mi prioridad y ya no me sentía segura sobre nuestro futuro. Ese día, Catherine cuidaba de mi madre hasta las 5 p.m., momento en el que yo tomaría el relevo. Mientras debatía si debía contarle a alguien la verdad sobre Kenny, Catherine notó mi expresión preocupada. «Te ves angustiada», dijo con suavidad. «Si algo anda mal, puedes hablar conmigo». Catherine era una mujer amable que había cuidado de su propia madre durante años antes de ayudar con la mía. Necesitaba desahogarme, así que le conté todo. Me escuchó atentamente y luego me tranquilizó. «Me alegra que hayas hablado. Guardarte esto no es bueno ni para ti ni para el bebé». Luego agregó: «Hablar no arregla todo, pero alivia la carga». Su genuina preocupación me conmovió y, por primera vez, sentí un pequeño alivio. De repente, sonó el timbre. Antes de que pudiéramos reaccionar, Kenny entró sin previo aviso. Tanto Catherine como yo nos sobresaltamos, pero él actuó como si nada fuera fuera de lo normal. Fingiendo interés, dijo: «Rachel, de ahora en adelante, yo cuidaré de tu mamá. No deberías esforzarte tanto durante el embarazo». Fingiendo estar de acuerdo, asentí. Kenny entonces intentó demostrar que sabía cómo cuidar de mi madre, pero Catherine intervino rápidamente. «No es necesario», dijo con firmeza. «Aprenderé de Catherine, tú solo descansa en casa». Explicó que mi hermano llegaría temprano, por lo que su ayuda no sería necesaria. Mientras hablaba, me lanzó una mirada que indicaba que planeaba sacarle la verdad a Kenny. Cuando se fue, decidí dejar que lo manejara, pero me quedé cerca, incapaz de quitarme la inquietud de encima. Me escondí para escuchar su conversación. «He estado pensando», dijo Kenny de repente. «¿Por qué cuidas a tu suegra en esta casa?» Su tono era inquietantemente similar al que usó por teléfono. Catherine le explicó la situación, pero la respuesta de Kenny fue impactante. La acusó de tener segundas intenciones, insinuando que solo ayudaba para quedarse con parte de la herencia. Sus crueles palabras me enfurecieron, pero antes de intervenir, Catherine me miró y me hizo una seña para que me quedara quieta. Kenny se puso a la defensiva, afirmando que la fortuna de la familia nos pertenecía únicamente a él y a mí, y exigiendo que Catherine se fuera. Dándose cuenta de que discutir con él era inútil, ella salió. Yo salí tras ella, pensando en cómo disculparme por el comportamiento de Kenny. Desde ese momento,
Kenny insistió en cuidar a mi madre él solo. Sin embargo, su negligencia llevó a la tragedia. Ella falleció bajo su cuidado. El funeral se llevó a cabo en la iglesia donde generaciones de nuestra familia habían sido enterradas. Desde el momento en que mi madre falleció, Kenny desapareció. Lo busqué, pero entre los preparativos y hablar con familiares, apenas tenía tiempo para rastrearlo. Su ausencia desconcertó tanto a la familia como a los vecinos. Catherine estaba inconsolable, llorando ante el altar mientras se culpaba por haber confiado en Kenny para cuidar a mi madre. Intenté consolarla, pero ella no dejaba de reprochárselo. Los vecinos me dijeron que a menudo veían a Kenny saliendo de la casa cuando se suponía que debía cuidar a mi madre. Algunos incluso recordaban haber visto un camión grande estacionado afuera. Aunque con todo lo que pasó, no tuve tiempo de investigarlo. Pasaron días sin noticias de Kenny. Luego, mi teléfono sonó. Era él. Su voz era alegre, casi despreocupada, mientras me anunciaba que estaba hospedado en un hotel de lujo en Europa, el tipo de lugar que siempre soñó visitar. Furiosa, le exigí saber por qué se había saltado el funeral de mi madre. Lo que dijo me dejó sin palabras. Había vendido el piano de nuestra familia por $200,000 y estaba usando el dinero para financiar su extravagante viaje. El piano, que mi madre había atesorado como una reliquia familiar, valía exactamente esa cantidad, y Kenny se lo había gastado todo en hoteles lujosos en tiempo récord. Estaba atónita. Jamás imaginé que fuera capaz de una traición tan egoísta, especialmente cuando le habíamos confiado el cuidado de mi madre. El camión que los vecinos vieron debía haber sido el que se llevó el piano. Ardiendo de ira, lo confronté, pero en lugar de remordimiento, Kenny desestimó mi enojo con una respuesta arrogante. Relájate, dijo, tienes un buen trabajo, yo seré el papá de tiempo completo de ahora en adelante. Fue entonces cuando entendí la verdad. Nunca le importé yo, ni mi madre, ni mi familia. Para él, solo era un boleto dorado, y lo peor de todo, realmente creía que el piano era suyo para venderlo. Viendo la reacción confundida de Kenny, respiré hondo y le expliqué la verdadera historia del piano. No era un instrumento cualquiera. Había sido un regalo preciado de nuestro abuelo para mi hermano, quien siempre lo había considerado suyo, pero en lugar de mostrar arrepentimiento, Kenny se encogió de hombros. ¿Bastaría con una disculpa para tu hermano?, preguntó. Conocía demasiado bien a mi hermano. Era un hombre de principios firmes, un maestro de piano con un sentido de la justicia inquebrantable. Una simple disculpa no bastaría, y una compensación económica tampoco sería suficiente para reparar lo que había hecho. Ese piano tenía un valor sentimental profundo para él, y saber que lo habían vendido sin su permiso lo enfurecería más allá de las palabras. En el momento en que compartí esto con Kenny, colgó abruptamente la llamada. Debió darse cuenta de lo mucho que había metido la pata y ahora intentaba desesperadamente encontrar una salida. Sin dudarlo, llamé a mi hermano y le conté todo. Como era de esperarse, estaba furioso. Al día siguiente, organicé una reunión familiar, asegurándome de que mi hermano, su esposa Catherine y otros parientes estuvieran presentes. Cuando Kenny cruzó la puerta y vio a toda la familia esperándolo, su rostro se puso pálido, confundido. Me miró. ¿Qué está pasando?, preguntó con cautela. Mi hermano, con el rostro serio e implacable, habló con voz firme. Kenny, Rachel me contó todo. ¿En qué demonios estabas pensando al vender algo que no te pertenecía? Algo que significaba tanto para nuestra familia. Kenny tragó saliva, visiblemente nervioso. Intentó inventar una excusa. Yo, solo intentaba ayudar en la casa. El piano solo estaba ahí. Pensé que ya nadie lo necesitaba, balbuceó. Los ojos de mi hermano se entrecerraron. Y tu solución fue venderlo. Kenny dudó y luego asintió. Sí, o sea, me pareció un desperdicio que solo estuviera ahí, acumulando polvo. La habitación quedó en silencio. El tono de mi hermano se volvió más afilado. Ese no era cualquier piano, era una reliquia familiar, importado de un fabricante europeo de prestigio por nuestro abuelo. Ahora dime, ¿dónde está el dinero de la venta? Era evidente que mi hermano lo estaba acorralando para que admitiera la verdad delante de todos. Kenny se veía atrapado, buscando desesperadamente una escapatoria. El dinero, bueno, todavía no lo recibo, tartamudeó. Eso fue la gota que derramó el vaso. La furia de mi hermano estalló. Mentiroso. ¿Y qué hay de esos souvenirs lujosos de Europa? Esa maleta enorme que trajiste. Kenny se estremeció. Luego de una larga pausa, cerró los ojos con fuerza y murmuró. Me lo gasté todo. Lo siento. El impacto fue palpable. Murmullos se extendieron entre los familiares mientras asimilaban la gravedad de la situación.
Había derrochado $200,000 en un solo viaje al extranjero, desperdiciando hasta el último centavo. Mi hermano, erguido con autoridad, miró a Kenny con desprecio puro. Tú ya sabes la verdad, ¿no? Ese piano era mío, lo robaste, y ahora vas a pagar hasta el último dólar. Si no lo haces, no tendré otra opción más que presentar cargos por robo, ¿entiendes? Kenny se congeló, pequeñas gotas de sudor se formaron en su frente, sin idea de las consecuencias legales. Entró en pánico y se volvió hacia mí con voz desesperada. Rachel, por favor, ayúdame. Encontré su mirada suplicante con total indiferencia. Esto no tenía nada que ver conmigo, era su desastre, y solo suyo. Cuando lo ignoré, se puso frenético y soltó algo aún más absurdo. Cuidé de tu mamá mientras estabas embarazada. Ese viaje fue una recompensa para mí, declaró, como si eso justificara sus acciones. Luego, en un último intento desesperado por manipular la situación, dijo que yo había accedido a vender el piano, argumentando que, como estábamos casados, no era un robo en absoluto. Me quedé sin palabras. La audacia de sus palabras me dejó momentáneamente atónita. Afortunadamente, Catherine intervino. Basta de mentiras. ¿No le dijiste a Rachel que se alejara del cuidado de su madre? ¿Y no intentaste echarme acusándome de querer quedarme con la herencia? Espetó. Expuso el engaño de Kenny, revelando que, mientras nos mantenía alejadas, él había organizado en secreto la venta del piano. La rabia de mi hermano volvió a encenderse. Catherine cuidó de mamá por bondad, no por dinero, declaró. Luego, girándose hacia Kenny, añadió, le debes una disculpa. Ahora. Con eso, mi hermano agarró a Kenny por el cuello de la camisa y lo obligó a arrodillarse frente a Catherine. Lágrimas brotaron de sus ojos, dolida por la traición. Kenny, demasiado avergonzado para hacer contacto visual, murmuró una disculpa a medias. Pero nadie en la habitación se conmovió. Miradas frías y llenas de juicio lo atravesaron. Un pariente habló con voz llena de disgusto. Reembolsa el dinero de la venta del piano de inmediato. No deshonres el nombre de la familia Snyder. En lugar de reconocer la gravedad de la situación, Kenny intentó otra táctica ridícula. Rachel y yo podemos ahorrar y pagarlo juntos, sugirió, como si nuestro matrimonio aún siguiera en pie. Incluso mi tío, normalmente calmado y reservado, estaba demasiado atónito para responder. Al darme cuenta de que las palabras no resolverían esto, salí brevemente de la habitación y regresé con una tarjeta de presentación en la mano. Sin titubear, se la entregué a Kenny. Llama a este número. Es un abogado de divorcio. De ahora en adelante, nos comunicaremos por vías legales, dije con firmeza. El rostro de Kenny se descompuso. ¿Qué? ¿Por qué? Estamos a punto de tener un bebé. En ese momento, revelé todo, le dije cómo había escuchado su conversación telefónica, como supe desde el principio que solo se había casado conmigo por dinero. El peso de la verdad cayó sobre la habitación, y Kenny, al darse cuenta de que estaba completamente expuesto, finalmente dejó de fingir. Está bien, escupió con amargura. ¿Quieres saber la verdad? Esperaba poder poner mis manos en los $9 millones que heredaste de tu madre. Se escucharon jadeos en la habitación. El hombre que una vez parecía tan amable finalmente había mostrado su verdadera cara. No pude evitar sentir una punzada de arrepentimiento. ¿Debería haber sido más cautelosa cuando lo conocí en aquel evento para solteros? Debí haberme preguntado por qué un hombre 10 años menor que yo estaba tan ansioso por casarse con mi familia. Pero ya no importaba. Desde ese momento, Kenny dejó de existir para mí y para mi hermano. Las consecuencias de sus acciones llegaron rápido. Se vio obligado legalmente a reembolsar el dinero de la venta del piano, aunque protestó que no podía pagarlo. Mi familia se mantuvo firme, lo llevaríamos a juicio si era necesario. Para dejar las cosas claras, le aseguré que no buscaría manutención para el bebé, pero a cambio, él no tendría ningún derecho sobre nuestro hijo. Este es solo mi hijo, declaré, tú no tienes derecho a ser su padre. Después de nuestro divorcio, la vida de Kenny se vino abajo, ahogado en deudas. Tuvo que aceptar trabajos pesados solo para sobrevivir, pero sus problemas no terminaron ahí. El comprador del piano exigió un reembolso tras descubrir una inscripción en la parte trasera que demostraba que pertenecía a mi hermano. Mientras tanto, el piano fue devuelto a su legítimo dueño, y mi hermano se aseguró de que nunca más fuera robado. En cuanto a mí, abracé mi nueva vida como madre soltera, rodeada del amor y apoyo de mi familia. Nos vemos en el próximo video, no se lo pierdan.